Comenzamos entonces con una oración, invocando el nombre del Señor, que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, en esta hermosa noche por estar juntos en tu casa, a través de tu presencia, a través de esta oración. Queremos invocar tu nombre y unirnos también a los hermanos que se han sumado por medio del Google a la clase. Nos une el anhelo de aprender tu palabra. Queremos pedirte que en este momento, Señor, tú aquí esté nuestra mente, nuestro corazón, te lleves todo cansancio, todo agobio del día que de por sí trae su afán, y nos permitas, como aquella discípula María, a tus pies estar atentos a tu santa palabra, Señor, porque ellas son espíritu y son vida. Nosotros necesitamos de ti y que el auxilio de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros para alumbrarnos, para enseñarnos como es tu agrado, Señor, y que podamos aplicar tus palabras a nuestro diario vivir, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, bueno. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Gracias al Señor, entonces, ¿le podés pasar vos el manual a Cristian y a Jessica por WhatsApp? Nosotros vamos a comenzar esta materia que se llama entonces doctrina o discipulado, que va a tener distintas características, pero voy a anotar acá en el pizarrón, quizás por allá en las redes lo van a ver igual. Antes de comenzar cualquier estudio, algunos ya lo han visto conmigo esto, lo hemos visto muchísimas veces, y me van a decir, pastor, usted empieza a repetir las cosas. Y sí, porque uno ya es viejito, pero además de eso, la Biblia también dice, Pedro dice en su palabra, ¿no? Ya les he escrito esto, pero no viene mal que se los vuelva a repetir. Siempre que hablamos de doctrina, cuando nosotros hablamos de doctrina, la palabra doctrina es enseñanza. O sea, doctrina es enseñanza. Nosotros queremos estudiar de la Biblia cuáles son las doctrinas más importantes. Pero siempre hay que hacer esta aclaración. Doctrina, teología y costumbres. Esto nos da un marco para entender muchísimas cosas que a veces se confunden. Entonces, cuando nosotros hablamos de doctrina, vieron que está muy de moda la sana doctrina, la sana doctrina. Según nosotros, tenemos la sana doctrina. Según los hermanos de Esquel, tienen la sana doctrina. La doctrina es lo que se enseña en la Biblia. Entonces, usted cuando habla de enseñanza de la Biblia, habla enseñanza de Dios, enseñanza del pecado, enseñanza del ser humano, enseñanza de Jesucristo, todas enseñanzas que están en la Biblia, temas importantes de la Biblia. ¿Qué es la teología? La teología o las teologías, puede ser en singular o en plural, son las interpretaciones de las distintas doctrinas hechas por hombres y mujeres a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, que ahora vamos a ser específicos en nuestra enseñanza, que vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo, esa es una doctrina que a la vez tiene su interpretación teológica, porque nosotros vamos a hablar del hablar en lenguas, de los dones. Entonces, eso sería una teología. Otra teología es, por ejemplo, es la enseñanza como doctrina, sería, por ejemplo, la sanidad divina. Pero la teología es como nosotros, los evangélicos pentecostales, o muchos evangélicos cristianos también, creemos en la sanidad divina. Eso ya es una interpretación de una doctrina bíblica. ¿Se entiende? Y las costumbres
son eso justamente, costumbres. En lugares donde ¿te acuerdan que los varones se sentaban de un lado, las mujeres de otro? Mujeres que venían con la mantilla, con el rodete, no se podía usar pantalones, los hombres no nos podíamos dejar la barba ni el bigote. Es decir, es costumbre, no se come tal cosa en un lado, no se toma tal cosa en otro. Esas son costumbres que nadie puede juzgar, porque en un lugar hay una costumbre y en otro lugar hay otra costumbre. Hay lugares que, por ejemplo, si usted dice una palabra, en el norte es como una mala palabra. Lo mismo que si dice en el Chile ciertas cosas que nosotros por ahí decimos acá, allá son mala palabra. Y bueno, eso son costumbres. El problema es que cuando una costumbre en las iglesias evangélicas sobre todo, la ponemos a la altura de lo que es una doctrina, ahí empiezan los problemas. Las costumbres nunca tienen la autoridad de la doctrina. De ahí venía comer carne, no comer carne, comer morcilla, no comer morcilla, tomar vino, no tomar vino, ponerse los pantalones. No. Imagínense ustedes si por comer morcilla nos vamos a ir al infierno. Se dan cuenta que si usted lo analiza, no resiste el mínimo estudio. Pero bueno, lamentablemente por esta ignorancia se han puesto las costumbres al nivel de la doctrina y por lo tanto se ha confundido a la gente. Entonces, esto ya no funciona, no es así. Hay que discernir qué es una cosa y qué es otra. Y podemos ir a los textos bíblicos, no lo vamos a ir ahora porque si no nos iríamos de tema, pero por ejemplo, uno de los textos característicos de en el tiempo de Hechos de los Apóstoles, el primer concilio que hubo, el primer concilio fue Hechos 15, donde se reúnen, donde la iglesia en ese momento era una parte de judíos convertidos a Cristo y otra parte de los gentiles o paganos convertidos a Cristo. En esa iglesia empezaron a haber problemas, porque los que eran judíos decían, no, nosotros creemos que tenemos que seguir la ley de Moisés, la religión judía, y además aceptar a Cristo. Y los paganos decían, no, ¿cómo? Pablo, sobre todo, que venía de predicar a los gentiles, decía, no, no hay que ponerle ninguna carga a la gente, sino para que murió Cristo. Y entonces en ese concilio dice, bueno, pedimos a los hermanos que no se los moleste, no se los inquiete. Lo único que le pedimos es que tengan cuidado con la fornicación, con los sacrificados a los ídolos. ¿Por qué? Porque era justamente lo que generaba rispideces. Ahora, al final del siglo I de la iglesia, ya no hubo más judíos en la iglesia. Entonces, esas aclaraciones ya estaban de más. Porque en el año 90 después de Cristo, en el concilio de Yamnia, los mismos judíos, los rabinos, dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con la secta cristiana o los que siguen a Cristo. Entonces la religión judía rechaza directamente al cristianismo. Entonces por eso hay cosas que en la palabra de Dios, por ahí usted la lee, y si no, pero acá dice, bueno, pero como siempre decimos, ¿por qué está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Qué pasaba? ¿En qué contexto fue? ¿Por qué el que escribió ese texto lo escribió? ¿Qué pasaba en la iglesia? ¿O qué pasaba en el mundo? ¿O qué pasaba en la antigüedad? Por eso muchos se confunden y quieren hacer las leyes del Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento tiene un contexto, tiene una utilidad, es la palabra de Dios. Total y absolutamente es la palabra de Dios. No es que no lo sea, pero no tiene la aplicación para nosotros como ley judía. Nosotros no somos de la religión judía. Nosotros somos creyentes, cristianos, evangélicos y en este caso, muy específicamente, porque la materia lo amerita, estamos hablando del pentecostalismo. Pero si no, no hay que confundirse con eso. Por eso yo antes, o cuando comenzamos cada ciclo de estudios, pongo esta aclaración. Doctrina, teología y costumbre. Cuando usted se pone a leer un libro, o escucha un mensaje, o le llega un WhatsApp o un reel por las redes, ¿qué va a analizar primero? Digo, a ver, acá me están hablando de doctrina, me están hablando de teología, me están hablando de costumbre. Entonces usted automáticamente va a decir, bueno, sí, esto no. Pues si no se confunde y se mezcla.
Y es lo que nosotros no queremos. Por eso insistimos tanto que los creyentes tenemos que estar preparados para estudiar la palabra de Dios. Así que bueno, ahora vamos entonces a un poquito el manual. Bienvenidos al Seminario Manuel. Manual de doctrina, discipulado. Y acá en este manual vamos a tener, lo leo, total, esto usted lo lee después en su casa, simplemente el índice. Vamos a ver la conversión en la unidad 1, que es la necesidad de un nuevo nacimiento. En la unidad 2, bautismo en el Espíritu Santo, una perspectiva pentecostal. 3, la iglesia como comunidad carismática y sanadora. 4, el mundo espiritual. 5, elementos de sorpresa y expectativa en cada reunión. Y en esa unidad 5 vamos a darle mucha importancia porque es algo que por ahí muchos conocemos y por ahí en la práctica nos empezamos a olvidar de lo importante que es el elemento sorpresa y la expectativa en cada reunión. Cuando hablamos de cada reunión, estamos hablando de los cultos, de los cultos que celebramos al Señor. En el capítulo 6, la necesidad de la santidad, que ahí también nos vamos a llevar sorpresas, porque a veces lo que menos se habla de la santidad o lo que significa la santidad. En el capítulo 7, la necesidad de los carismas, los dones espirituales, y en el 8, el retorno de Jesucristo. Obviamente, como son 3 días, vamos a tratar con la ayuda del Señor que veamos la mayor cantidad posible. Normalmente, ya por experiencia sabemos que no alcanza el tiempo, pero vamos a tratar de desarrollar en la mayor parte posible cada unidad. En el primer tema que nosotros tenemos que tratar, ustedes saben que no nos habíamos puesto de acuerdo con los pastores. Agradezco a la pastora Mabel y al pastor Emanuel que están presentes en esta clase, apoyando el seminario, apoyando el desarrollo y la necesidad que tenemos todos, aunque ellos ya la han estudiado, esta materia la han visto, obviamente la podrían dar también, enseñar, pero se suman y les agradezco infinitamente el apoyo, porque la verdad que para todos nos alienta la presencia de ellos acá. Pero antes de que ellos me dijeran, pastor, podíamos empezar el seminario con esta materia, a mí me estaba haciendo mucho ruido el tema de la conversión. Y cuando veo que íbamos a dar esto y el primer punto de la conversión, dije, sí, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué la conversión? ¿Por qué la necesidad de un nuevo nacimiento? Yo, a veces cuando hablamos con los pastores y cuando a veces pastoreamos a los hermanos, a las hermanas, tenemos ciertos inconvenientes, yo llego a pensar, digo, ¿realmente esta persona se habrá convertido alguna vez? ¿No? Bueno, tenemos que estudiar qué significa conversión. Es decir, por ejemplo, no necesariamente si yo nací en un garaje, soy auto. No necesariamente si yo nací en la iglesia, quiere decir que sea cristiano. A veces aprendemos a ser cristianos. Aprendemos el léxico, aprendemos las formas, aprendemos los modos. Me levanto, me siento, me paro, gloria a Dios, aleluya. Cómo saludar, hermano, hermanito, no, acuérdense, hermanito, no, hermano. Eh, porque hermanito o hermanita, el diminutivo, es como algo despectivo. Pero tenemos que acostumbrarnos a hablar en los términos que corresponden. Exactamente, sí. Y yo le contaba a la hermana Norma que en una iglesia amiga, hermana, yo pesqué esto, pero lo pesqué de esta manera en el grupo de WhatsApp, una hermana que le decía a nuestra pastora Alcira, hermanita Alcira. Y está todo bien, todo amor, todo lo que sea, pero si yo soy pastor o pastora, no soy hermanito. ¿Soy pastor o soy pastora? Si vos hay que ser hermanito aparte, a solas,
y yo te lo permito, una cosa. Ahora, si no queda como que, es lo mismo que yo le diga, hermanita Mabel, no, es la pastora Mabel. ¿Es mi hermanita? Sí, es mi hermana, no hermanita. Entonces esas cosas, a veces, yo sé que usted no lo hace con ese sentido, estoy totalmente seguro, pero por eso la Biblia nos manda que tenemos que decir, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, y hablar de la mejor manera posible. Bueno, cuando hablamos de la conversión, justamente el manual aquí, el obispo Vaccaro cuando escribe esto, no se olviden que algunos de los hermanos de las iglesias históricas, también lo fueron nominalmente. Yo, por ejemplo, era católico nominal. Si bien fui monaguillo y me gustaba ir a misa y me gustaba leer la Biblia, en realidad, de una práctica concreta o de lo que es la conversión, estaba muy lejos. Entonces, cuando se escribe este manual, el autor pone, dice, nosotros vamos a hablar de lo que en la vida de las iglesias se está expresando. Entonces dice, si estudiamos los mensajes evangelizadores, esto está en el manual, se lo leo un poquito, ¿no? De muchas iglesias, en la amplia mayoría de los casos podemos observar la descripción del mal estado de la vida del ser humano, física, emocional, espiritual, política y todas las áreas que usted le quiera agregar. Descripción del obrar amoroso de Dios y el énfasis en el sacrificio de Jesús en la cruz. Un llamado a la entrega a la fe y la conversión a Dios. La descripción de la situación del ser humano en esta vida está marcada por el sufrimiento y la profunda necesidad de reconciliación con Dios, con los demás seres humanos y con la naturaleza. Esto se entiende por cuanto el ser humano es pecador y está necesitando de la gracia divina manifestada en Jesucristo para superar su condición. Vamos a leer los textos, ¿sí? Eh, a ver, hermana Nancy, por favor, ¿podés buscar Romanos 3, 23 y 24? Nuestra hermana, nuestra hermana Norma, por favor, Romanos 5, 1 y 2. Y a ver por allá atrás, mi discípulo. ¿Vino mi discípulo Aarón? Mateo 4, 17, a ver. Yo digo mi discípulo porque él dijo el año pasado que quería ser predicador. Entonces, claro, en las clases. Así que vamos a leer esos tres textos. El tuyo es Romanos 3, 23 y 24. Cuando lo tengas, y los hermanos que están conectados, si quieren y pueden acompañar la lectura, también. Y si no, escuchen que vamos a estar leyendo estos tres textos. Nancy. Bueno, dice así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por cuanto todos pecaron o cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y después habla de la redención. Está la situación negativa y la situación de salida que nos da Cristo Jesús. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermano. Nosotros no somos buenos. No hay uno bueno, dice el Señor. El único bueno es él mismo dijo, el único bueno, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es mi Padre que está en los cielos. Todos, yo me acuerdo que gente católica me decía, tenía un contador en el trabajo, que yo empezaba a trabajar recién, chiquitito era muy joven. Y él veía que yo iba a la iglesia y dice, ¿pero por qué? Yo le hablaba de entregarse a Cristo. Y él me decía, no, pero yo soy católico, yo soy bueno, yo hago buenas obras. Mirá, dice, yo veo una viejita que está por cruzar la calle y yo le ayudo a cruzar la calle. Claro, es el concepto de salvación por obras. Pero la Biblia es clara, todos nos hemos descarriado y todos estamos destituidos por el pecado de esa parte de la salvación. Dice, esa gracia divina es algo accesible a todos, ya que fue dada una vez y para siempre, pero en el sacrificio vicario de Cristo Jesús en la cruz. Y ahí viene Romanos 5, le pedimos a Norma, ¿no? 1 y 2. La fe produce vida. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos más. Con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe,
Cristo nos hizo entrar en este lugar del privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza el día participar de la gloria. Son textos muy característicos para hablar de la conversión, del cambio. Justificados pues, dice la versión antigua, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no necesitamos hacer nosotros nada. Ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer es lo que dice Mateo 4:17. A ver, Aarón. Es decir, que lo único que tiene que hacer el ser humano es arrepentirse, aceptar la obra de Jesucristo. Cuando yo digo me arrepiento, es decir, y el arrepentimiento, ahora voy a soltar un poquito el manual, porque bueno, en realidad es muy breve, es muy conciso el manual. Podríamos leerlo tranquilamente, pero como usted sabe, a mí no me gusta leer en clase, a mí me gusta dar la clase, pues usted lo puede leer. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Dice que Judas, cuando lo traicionó al Señor, tuvo remordimiento, pero no se arrepintió. Fue, compró ese terreno, ahí se ahorcó. Bueno. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Porque el verdadero arrepentimiento, la palabra griega, la palabra original es metanoia. Arrepentimiento, metanoia. Que tiene que ver también con, ahí Ezequiel me ofreció imprimir unas hojitas. Mañana te voy a pasar, si podés, Ezequiel, para que le demos a los hermanos y a los que están por internet se los vamos a pasar también por el sistema, por WhatsApp. Tiene dos aspectos. No es solo, ¿qué es arrepentirse? ¿Qué es cambio? Cambio de dirección. Nosotros, dice, somos seres humanos destituidos de la gloria de Dios, vivimos de espalda a Dios. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, giramos y desde de espalda que le damos al Señor, vamos camino hacia el Señor. Caminamos hacia Dios ahora. Pero nunca dejamos de aborrecer el pasado. Es decir, un aspecto negativo de la metanoia es estoy verdaderamente avergonzado del pasado. A mí me pesan mis pecados. Sí, Señor, me los perdonó, pero todos sabemos que usted se acuerda y yo me acuerdo. Decir que yo no me acuerdo de mis pecados sería mentir. El Señor dice que Él se olvidó de nuestros pecados, pero usted se acuerda. Y gracias por la misericordia del Señor. Lo que nunca hay que dejar es de acordarse de dónde nos sacó el Señor y hacia dónde vamos ahora. Esto erais, dice la palabra, esto erais algunos de vosotros, tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Pero ahora sois hijos de Dios, hijos de luz o hijos de obediencia. Entonces no andéis en esas cosas que antes andaban. Entonces, la conversión, por eso nosotros ayer domingo lo decíamos en la iglesia, yo decía, no es que uno se mejora cuando viene a la iglesia. No, no es mejoramiento. Es cambio radical. Yo iba para qué dirección, a la perdición, a la muerte, al desastre, a la negación, etcétera. Ahora vuelvo porque el Señor, y ahí vamos a ver qué parte de la obra la hace el Señor y qué parte es nuestra. Porque eso también tiene que ver. ¿Quién hace la obra de salvación en nuestra vida? El Espíritu Santo. Dice que Él convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo va trabajando en tu vida, va trabajando en tu vida, va trabajando en nuestra vida, va llamando, va redarguyendo, hasta que un día usted abre los ojos. Es el nacimiento espiritual.
Y dice, mirá dónde estaba yo. Mirá qué estaba haciendo de mi vida y el Señor te llama. Entonces vos ahí haces tu voluntad, ahí ejerces la decisión tuya de decir, acepto la obra de Jesús en la cruz. Cambio de actitud totalmente. Porque si no, nos vamos siempre a los sentimientos, a las emociones. Hoy me siento arrepentido y mañana no me siento arrepentido. Hoy siento y no siento. No, no, no. Un cambio de actitud es volitivo. La voluntad tiene que estar presente. Por eso es que justamente muchas veces nos preguntamos los pastores en el silencio, ¿sí? ¿Cuántos hermanos han pasado? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos? Y todos los que pasaron al frente y todos los que decían Señor, Señor. Bueno, Jesús también lo dijo. ¿Cuántos me dirán Señor, Señor? Bueno, tiene que haber un cambio. Y a veces nosotros debemos hacer un mea culpa de que quizás no estamos predicando tanto el nuevo nacimiento o el arrepentimiento. No lo hacemos con la debida claridad. Quizás no somos insistentes con eso, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí nos acostumbramos o pensamos que porque la persona hace la oración de fe, que eso también es un tema, pero bueno, no vamos a entrar esta noche con esa situación. Si alguno lo quiere, me pregunta aparte. Pero cuando el hijo pródigo volvió en sí y se levantó de la mugre, de la miseria, de lo que estaba y se volvió a la casa del padre. Y eso es arrepentimiento. Dice, me levantaré e iré. Dice, y volviendo en sí, eso es arrepentimiento. Eso es conversión. Y tomó conciencia y se levantó y lo hizo. Algunos dicen, no, cuando esté mejor voy a la iglesia. Eso es verso. ¿Sabe qué es eso? Claro, te adormece, pero también es la carne. Cuando nosotros actuamos conforme a la voluntad de la carne, ¿qué quiere la carne? La carne quiere la comodidad, la carne quiere lo que es muerte. El que siembra para la carne, siembra para la muerte, siembra para la corrupción, mas el que siembra para el espíritu, siembra para la vida eterna. Entonces, obviamente vamos a buscar, pero es indudable. Y en nuestro manual está claro, nosotros tenemos que hablar hoy del capítulo característico de Nicodemo, San Juan 3, cuando este hombre, conocedor de la Biblia, conocedor de la ley, va a Jesús de noche justamente por miedo, por qué dirán. Vieron que al que dirán, como en broma el que dirán, ¿no? Y bueno, va Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Y cómo? Dice, vos que sos maestro de Israel, me venías a preguntar a mí lo que hay que hacer. Y ahí fue donde lo descolocó. Dice, tenés que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le dice, ¿cómo va a nacer de nuevo? ¿Que puede el hombre volver al vientre de su madre? No entiendo. No, que es una cosa. Dice, no, porque lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del espíritu es necesario nacer de nuevo. Y es nacer espiritualmente. Por eso digo que hay personas que por muchos años vienen a la iglesia, se congregan, conocen aparentemente el evangelio, pero no se han convertido, no han nacido de nuevo. Y en esto el manual también lo explica. Digo manual como guía, no quiere decir que el manual, yo voy a sostener esto. Para mí, la persona que tiene un encuentro con Jesús tiene que poder contarlo. ¿Cuándo me encontré yo con el Señor? Y bueno, fue en enero de 1977, así, y de esta forma, y me caí de rodillas. Y ahí yo sentí la presencia del Señor, que me convertí, y que cuando me levanté de esa oración, fui otra persona. Está también aquellos que dicen que es un proceso, que una conversión puede llevar un proceso de tiempo. Yo lo respeto, porque obviamente la experiencia no es doctrina. Que me haya pasado a mí no quiere decir que tiene que ser así. Lo que pasa que en los ejemplos de la palabra de Dios, la mayoría
Pablo, por ejemplo, que lo perseguía a Jesús, se encuentra con el Señor resucitado y de repente de perseguidor quedó ciego, se fue para allá y cambió. ¿Eso qué es? Conversión. El carcelero de Filipo, Lidia, bueno, hay un montón de casos de la Biblia, el eunuco. Dice, bueno, la palabra empezó a hacer efecto en él, dice, acá hay agua, me quiero bautizar. Eso es cambio. Entonces, si nosotros no podemos ver un cambio en las personas, evidentemente esa persona todavía no, no es que está... A ver, nosotros no lo podemos juzgar. Lo que sí, como dice la Biblia, tengan en cuenta que quizás todavía no le ha amanecido, dice el texto. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás todavía no tuvo un encuentro con el Señor. Tenemos que orar por él, orar por ella, pero realmente necesitamos, hermanos, personas convertidas. Y luego eso se agrava con nuestra responsabilidad, digo yo, pastoral, de que le empezamos a dar lugar en la iglesia a trabajar a personas que no están convertidas. Y después vienen los problemas, porque el agua con el aceite no se junta. Entonces no entiende espiritualmente las cosas, las ve carnalmente, juzga carnalmente. Bueno, es como un chancho en el batatal, dice el dicho, ¿no? El chancho en el batatal te hace un desastre. Bueno, un cristiano carnal, un cristiano carnal. Bueno, en Corinto pasaba. ¿Se acuerdan que en Corinto pasaba? Dice uno que dice que son de Apolo, el otro de Pablo, el otro de Cefa, el otro de Cristo. Esos son los peores. ¿Por qué? Porque el que dice que es seguidor de Pablo, por lo menos si Pablo viene y le llama la atención, le va a obedecer. Ahora, ¿cómo haces vos para, si yo digo, yo soy de Cristo solamente? Ah, tiene que venir Cristo. Es más espiritual que el otro. Entonces, está en Corinto explica la grave situación. Dice usted, les tengo que hablar como a carnales. Y fíjense que Corinto tenía el don de lengua, el don de discernimiento, el don de sanidad, el don de... Pero también había mucha carne. Y terrible. Como dice el pastor Anacondia, cuando el Señor enciende el fuego y está el fuego ardiendo, dice, en la parrilla viene Satanás y viene y pone los bifes, vienen los chorizos, la carne, en la carne. Así que hay que tener cuidado porque a raíz del avivamiento también viene lo otro. ¿Mm? Entonces, nosotros creo que tenemos que hacer un llamado a la conversión, a volver a esta verdad bíblica, decir, Señor, bueno, mire, un hermano hoy ya está con el Señor, bueno, que espero que se haya convertido. Terminaba la clase, terminaba la clase y siempre que tocábamos este tema me decía, pastor, dice, yo tengo dudas de mi conversión. Yo no sé si nací de nuevo. Era un hombre muy pensante, ¿no? Y no sabíamos con la pastora Alcira, allá en Río Grande, no sabíamos cómo entrarle, claro, porque era demasiado, él analizaba tanto que a veces tampoco es tan. Entonces un día él me había contado ciertos testimonios de lo que había dicho su esposa, lo que había dicho sus hijos, ¿no? Que él había cambiado. O sea, según el testimonio de su esposa y de sus hijos, él ya no era la persona terrible, milico, militar retirado, era terrible, y que cuando empezó a ir al Señor, cambió. Pero él no se consideraba todavía, ¿no? Entonces digo, bueno, mira hermano, ¿sabe qué pasa? A veces nosotros no vemos los cambios que tenemos, pero la gente que nos rodea y que nos ama, sí. Y según lo que me dice su esposa y según lo que me dicen sus hijos, usted verdaderamente ya no es la misma persona que era antes. Como diciéndole, bueno, mira, quédate un poco tranquilo. Pero bueno, si esa duda está, claro, pero exacto, no está procesado tal cual, sí. Ese pasado está negativo, ¿no? Que persigue. Sí, tenés razón, es muy posible.
Pero, pero bueno, a mí me ha pasado en clase del seminario que me han dicho, me acuerdo una vez en Mar del Plata, estábamos dando la clase y hablando de este tema del no nacimiento, y una joven le dice, pastor, dice, si usted lo que está diciendo es haber nacido de nuevo, yo no nací de nuevo, yo quiero aceptar al Señor. Y oramos en ese momento por esa joven. Y bueno, si el Espíritu Santo te está llevando a eso, gloria a Dios. Sí, Mabel. Hay una anécdota del ministerio de Billy Graham, que era evangelista. Claro. Predicaba la nueva salvación. En una de sus predicaciones hizo hincapié en la conversión y al final, era contundente, realmente era muy contundente. Al final de la reunión dice que hizo el llamado, increíble la cantidad de pastores que pasaron. ¿Qué pastores? Entre la gente, Sí, había pastores. había pastores que pasaron respondiendo al llamado para convertirse. Sí. Porque inclusive, bueno, esto lleva a otro punto, ¿no? También acá nuestro manual habla de las distintas instancias que llevan la necesidad de la conversión, pero hay una conversión primera, que es el nacimiento, nacer de nuevo. Usted puede contar, quizás no con la fecha exacta de la hora, pero sí, bueno, sí, en este tiempo, en esta circunstancia, el Señor vino a mi encuentro y yo nací de nuevo. Yo me entregué al Señor, cambió mi vida, muy bien. Pero hay otras conversiones sucesivas que se van dando. Así como todos vamos cambiando en la vida, vamos madurando. Es necesario estar expectantes de esas nuevas conversiones que tenemos que tener en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque son cambios. Conversión, cambio, girar en la dirección, en los ministerios. Muchas veces dicen, no, pero el Señor a mí siempre me usó así. Bueno, sí, el Señor te usó así, pero hoy te quiere usar así. Hoy el Señor de esta manera, bueno, porque a veces nosotros tenemos una mirada limitada de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y por un tiempo Dios te da el don o te da la gracia, servir en la alabanza, en la escuela bíblica, trayendo personas nuevas a la iglesia, dirigiendo a los jóvenes, lo que fuese, ¿no? Un área de trabajo, estamos hablando ya en conversiones, ¿no? Y por ahí de repente puede venir un desierto. Y ahora, Señor, y bueno, porque el Señor te está por direccionar a otra nueva área, a otro nuevo ministerio, que por ahí no lo entendés en el momento. Yo me acuerdo cuando por muchos años habíamos estado pastoreando en la iglesia, en Pilar, y aunque uno no lo recibe directamente, yo percibía como que algo iba a pasar. Y me enfermé, cuando fue que me enfermé de cáncer. Y de repente de estar pastoreando, estando en el seminario, sirviendo al Señor, trabajando en el banco, ¿verdad? De un día para otro, chao, no pude hacer más nada de eso. Bueno, el Señor me perdonó, me rescató, me sanó, me dio otra oportunidad, de seguir viviendo. Y cuando quiero volver a la iglesia, donde estaba pastoreando, me dice el pastor presidente, me dice, no, vos a la iglesia no vas a volver a ser pastor ahí, ¿no? ¿Pero cómo? No, bueno, no la entendía ni escrita, ni cuadrada, ni nada, como que no, bueno. Y al poco tiempo el Señor me habilitó, me abrió el camino para venir a la Patagonia. Entonces, lo que yo me quería concentrar, no estaba admitiendo que me tenía que convertir en esa área, porque Dios está abriendo otro panorama, otro destino. Así puede ser con el maestro de la palabra, así puede ser con el misionero, así puede ser con el evangelista, así puede ser. Pero es indudable que tenemos que estar abiertos. Hasta que yo no solté Pilar, porque era la iglesia de Pilar, el Señor no me abrió la puerta para venir a Patagonia. Que me acuerdo como si fuera hoy,
que habíamos llamado, yo tenía que ir al norte, tenía que ir a Resistencia. Y el coordinador del seminario de Resistencia me dice, mira, no hay plata. Menos mal, como mi ley, no hay plata. No puede, no. Entonces ahí el pastor Luciano había ido a Florida, a Buenos Aires, y me trajo para acá. Vinimos con él y con Andrés Castillo. Ese fue mi primer viaje en el 2002. Y de ahí se empezó el trabajo en el seminario y después, bueno, pero si uno no admite que tiene que estar dispuesto a distintas conversiones en la vida, nuestra vida cristiana también se apachucha, se estanca exactamente, se limita. Así que no le pongamos límite. Ahora, indudablemente hay un primer comienzo. El primer comienzo es la conversión, que es la que estamos hablando esta noche, y es la que a todos invitamos. Porque no es cargar con culpa esto, ¿eh? Esto es decir, ¿tuviste un encuentro con el Señor? Así de simple. Vos, si yo te pregunto, o si vos esta noche cuando vas a acostarte sobre la almohada, ¿no? Decís, Señor, ¿realmente te conozco? Mire que Job, al final de todo, dice, Señor, ahora mis ojos te ven, ahora. De oídas te había oído, pero ahora me encontré contigo, Señor. Y el Señor lo consideraba la locura. Sin embargo, él reconoce que de oídas lo había oído. Ahora mis ojos te ven, por lo tanto me aborrezco y me arrepiento. La conversión de Job. Y no vale que vamos a contar todo lo que el Señor le devolvió a Job. Y yo a veces veo esos textos y digo, Señor, ¿cuánto nos hace falta? Por tu misericordia estamos en pie y vamos avanzando, pero si nos tuviéramos que ajustar a eso, ay Señor, cuánto nos falta. Pero bueno, por eso la misericordia del Señor, porque Él nos tiene en cuenta, porque esta noche dijimos, Señor, queremos aprender tu palabra, queremos acercarnos, no nos queremos quedar con lo que ya hemos aprendido, lo que hemos experimentado. Tú tienes mucho más para nosotros. Bueno, pero es hora que la iglesia reconozca la necesidad de ese nuevo nacimiento, de esa nueva conversión, para los que podamos decir, porque uno a veces se acostumbra, y ya lo dije esto, no te acostumbres, no lo des por sentado. Somos animales de costumbre. Nos acostumbramos a algo y estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. Tratemos de buscarle la vuelta. Decir, Señor, ¿hacia dónde me quieres llevar ahora? Pastor, disculpe, pienso en la carta a los Corintios, concretamente una comunidad entera tenía que representar y tenía que generar esa conversión, ¿no? Tal cual. No era solamente ese cambio, Sí. arrepentimiento, esa conversión personal. Había toda una comunidad que tenía que encolumnarse a la propuesta bíblica, a la propuesta que Pablo decía. Muy interesante, justo Emanuel, lo que trae. No sé si han escuchado, hermanos, ahí, se escuchó, porque al hablar de conversiones, también están los procesos de conversiones nacionales. El pueblo de Israel varias veces fue llamado por los profetas a una conversión, a un arrepentimiento nacional. A veces lo hicieron y vino el avivamiento. El caso de Ezequías, el caso de Josías, y vino un avivamiento del pueblo de Israel y de la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel. Y el caso de Jonás con Nínive, que era un pueblo pagano, que Dios los manda a arrepentirse, y ellos, por el mensaje de Jonás, se arrepienten y vino la restauración. Y también a veces hay arrepentimientos temporales que la nación parece que lo iba a hacer y como que comienza y después se queda en el camino. Y a eso también Dios los llamó a cuenta, pero es verdad, el arrepentimiento comunitario, el volvernos de nuestros caminos como iglesia. Hoy yo creo que en Argentina
estamos corriendo, en Argentina y en el mundo, ¿no? Pero en Argentina estamos corriendo mucho peligro porque se ha politizado el evangelio. Hay muchas iglesias evangélicas que están encolumnadas a apoyar los gobiernos. Ni hablar de los políticos, ni las estrellas o los conocidos evangélicos que se están candidateando para ser presidentes de Argentina. Estamos errando el camino. El Señor no nos llamó a ser ni políticos, ni presidentes, ni senadores, no. El Señor nos llamó como iglesia a ser proféticos, equidistantes del poder. ¿Para qué? Para poder denunciar el pecado, para poder edificar a la iglesia, edificar a la comunidad, ser ejemplo, ser antorcha, ser luz. No para ir a ocupar el puesto de Rivadavia o de presidente, como se dice acá el sillón de Rivadavia. Cuidado con eso. Esa es la tentación del poder. Y entonces nosotros creo que ahí hay un llamado a convertirse en la iglesia. El problema es que justamente el poder trae beneficios. Y entonces muchas iglesias evangélicas que siempre andamos a los saltos por un bizcocho, que nunca nos alcanza la economía, entonces cuando viene la posibilidad de una ayuda, decimos, y bueno, no, ahí está la trampa. Porque después, ¿cómo le vas a, cómo después le vas a indicar a ese líder o a ese político de turno que está cometiendo pecado? Si a vos te está sosteniendo el comedor, el merendero, no sé, o lo que fuese, ¿no? Cuidado con eso, hermano. Porque, y es a nivel mundial. Ya pasó en Estados Unidos, pasa en Brasil, pasa acá. Guarda, cuidado, porque si estamos hablando de conversión, bueno, tendríamos que ir también por ese lado. Sí, Mabel. ¿Ah? Es un llamado supremo. Amén. Nunca, de ningún modo uno puede compararlo, ni siquiera querer cambiarlo. Si realmente ha tomado plena conciencia quién lo ha llamado, no puede. Exacto. No se puede venir a hacer nada. Exactamente. Si no, evidentemente, no hubo lo otro, ¿no? Si vamos para ese lado, entonces, no decimos que no hay que meterse en política. Lo que nosotros decimos es, si usted, hermano o hermana, cualquier miembro de las congregaciones, quiere incursionar en política, estudie ciencia política. Estudie lo que tiene que estudiar, la carrera que corresponde y desarrolle. Ahora, no venga a pedirme nunca el púlpito acá o a pedirnos el púlpito para hacer política. Ahí no va. Ahora, si usted lo desea, estudie, prepárese. Y nosotros creemos que hay gente de las iglesias evangélicas o cristianos comprometidos que pueden presentar proyectos de ley que sumen al evangelio, al reino. Eso está bien. Ahora, no que nosotros, como líderes o como pastores, nos tengamos que poner a hacer esa tarea. ¿Se da cuenta la diferencia? Pero sí, como cristianos, estamos obligados por la palabra de Dios a la denuncia profética. Exacto. A denunciar la injusticia de los demás. Y a Juan el Bautista le cortó la cabeza. Bueno, claro, es que ahí está, lógico. Bueno, ese es el riesgo que se corre, ¿no? Y que no solo a Juan el Bautista, sino a lo largo de toda la historia de la iglesia, cuando se levantaron voces proféticas en contra de los poderes de turno, a muchos quizás no solo le cortaron la cabeza, sino también murieron en la hoguera, los quemaron. ¿Por qué? Porque por defender la fe. Así que esto de la conversión ve que da para mucho. Da para mucho. Sí. Último detalle, con la propuesta que a nivel nacional alguien está trabajando y tiene que ver con una conversión de una pastoral de mantenimiento a una pastoral de misión. Exactamente. O sea, una pastoral que solamente estamos acostumbrados a, digamos, hacer énfasis solamente en la liturgia y nos olvidamos de este llamado o este envío que el Señor Exacto. a todos, de hacer discípulos, ¿no? De hacer seguidores de Cristo. Y a veces nos quedamos cómodos, porque es eso en definitiva lo que produce esa pastoral de mantenimiento. Sí, nosotros estamos, gracias Emanuel, nosotros estamos a nivel de la Iglesia de Dios haciendo un trabajo, yo diría, casi titánico,
Se ha sumado ahora a la comisión de mujeres nuestra pastora Mabel, hay otras 3 pastoras, una pastora más y 2 ministros, porque venimos viendo que nosotros los jóvenes que estamos pastoreando somos bastante jovatos ya. Entonces, de la línea de líderes de la Iglesia de Dios, miro así la pantalla porque los veo los que están ahí, ¿no? Ya estamos en los 60 y pico, 70. Y la generación que nos sigue están en los 40 y pico, casi 50. Y hay algunos pastores más, está Emanuel, está René, Maidana, muy pocos. Entonces estamos haciendo todo un trabajo de reconversión o de conversión pastoral para darnos cuenta de que tiene que venir las nuevas generaciones que tomen la posta en todo el país. O sea, desde Río Grande hasta Formosa, porque generalmente se dice desde el norte hasta el sur. Bueno, no, vamos desde el sur hasta el norte, ¿no? Y eso implica abrir las puertas, ver la necesidad, trabajar de distinta manera y cambiar el chip. Y esa es una tarea de conversión. Así que, de paso, estamos en oración, estamos trabajando, nos vamos a volver a reunir, estamos viendo las distintas alternativas. ¿Por qué? Porque la iglesia funciona y tiene que seguir adelante. Y seguro que el Señor tiene sus hombres y sus mujeres ya elegidos, pero se tienen que poner en la brecha. A mí me encanta ese texto, ¿se acuerdan? El texto del Antiguo Testamento que dice que no había nadie que se había puesto en la brecha entre Dios y el pueblo, ¿no? Y ahí está el profeta que se puso en la brecha como intercesor. Y necesitamos esos hermanos y esas hermanas que se pongan en la brecha porque la necesidad es mucha. ¿eh? Y Dios seguramente te está llamando. Bueno, la segunda parte que vamos a ver ahora, hoy, no sé si la vamos a terminar, porque realmente esto da para mucho más, pero bueno, es una introducción, porque después nosotros también lo volvemos a ver en la materia de doctrina, que es el bautismo en el Espíritu Santo desde la perspectiva pentecostal. ¿Qué podemos leer o qué podemos decir del bautismo en el Espíritu Santo? Vamos a leer el texto para que nos dé el marco bíblico. ¿Quién quiere leer? A ver, nuestro hermano Eugenio, el Web Community Manager. ¡Wow! No tenés título. Joel 2, 28 al 32. Le vamos a pedir a nuestra pastora Mabel que lea el famoso texto de Lucas 24, 49. Joel 2, 28. Esto está en el manual, así que no se preocupen. Joel 2, 28 al 32. Joel 2, 20, espera. Joel 2, 28 al 32. Mabel va a leer Lucas 24, 49. 24, 49. ¿Y quién quiere leer más? A ver que no haya leído. La hermana Belén. Hechos 1, 8. Son textos característicos, conocidos, pero vamos a tomarlos. Y allá atrás, a ver allá atrás. ¿Quién está allá atrás? A la maestra Jessica. Hechos 2:4, Jessica. Ahí está. Bueno, 1:8 el tuyo, hermana Belén. ¿Encontraste, Eugenio? Joel 2:28. Sí. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol
Se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. Bien, este es el texto característico de la promesa del Antiguo Testamento acerca de la venida del Espíritu Santo, que en Mateo 3:12 dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese lo leo yo. Ahora, en Lucas 24:49, Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de Jehová. Lucas 24:49, perfecto. Hechos 1:8, nuestra hermana Belén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y Hechos 2:4, nuestra hermana Jessica. Bien. Bueno, acá nosotros en esta unidad del manual, bautismo en el Espíritu Santo, la perspectiva pentecostal. En cuanto a la fe y a la doctrina evangélica, en la mayor parte de Latinoamérica se creen en dos obras de la gracia. Una es la conversión y otro es el bautismo en el Espíritu Santo. En Europa existe una tercera, o existía en su momento, cuando surge la Reforma, que era la santificación. Era conversión, santificación, bautismo en el Espíritu Santo. Simplemente para que usted lo tenga en cuenta, está en el manual. Nosotros hoy creemos que la persona, se lo voy a hacer cortito, porque los textos ya de por sí hablan claramente. ¿En qué sentido? En que la persona convertida acepta al Señor, cambia de vida, se transforma, es otra persona. Novedad de vida. No leímos el texto característico de 2 Corintios 5:17 que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas nuevas. No, es un texto muy conocido que se aplica a la conversión. Entonces, esa persona, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, se convirtió a Cristo, es salva. Pero luego necesita el poder del Espíritu Santo para seguir adelante en su vida cristiana. No nos deja desarmados el Señor. Por eso dice, pero recibiréis poder, quédense en Jerusalén, el Señor va delante de ustedes, etcétera, etcétera, porque es necesario ser investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, para servir, para cumplir la misión de Dios que nos ha mandado acá en la tierra como iglesia, para ser testigos de su reino. Entonces, ese poder del Espíritu Santo también es una promesa que todos tenemos que pedir, que todos tenemos el acceso a tener y que no nos podemos quedar en la mitad del camino. Yo entiendo que por ahí para algunos que tienen otra formación, otra raíz, le cuesta un poco el tema famoso del hablar en lenguas. Es una experiencia espiritual. Nosotros creemos en eso. Pero fundamentalmente también creemos, porque también estas expresiones teológicas dije, han ido cambiando, porque antes se consideraba que si una persona no hablaba en lenguas, no era salva. Y eso no tiene ningún asidero bíblico. También se ha aceptado, porque antes también decían, solamente el que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo y habla en lenguas es bautizado por el Espíritu Santo. En muchas congregaciones, no solo en Argentina, sobre todo en Chile, se toma más el danzar en el Espíritu
que en el hablar en lenguas. Entonces ya ahí entraríamos en algún tipo de costumbres, de experiencias espirituales. Lo importante no es tanto si hablamos en lenguas, si danzamos, si soñamos. Lo importante es andar, vivir con el fruto. Acuérdese, no son frutos. El fruto del Espíritu Santo es el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 uvas. 9 uvas en un solo racimo que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, yo entiendo que necesitamos volver al fuego, al don. Si usted habla en lenguas, hable en lenguas. Ejercite su hablar en lenguas, como dice Pablo, en forma privada. Trate de hacerlo en el baño. Bueno, yo digo al baño. Donde usted sepa, se va la quinta del ñato, donde quiera que usted pueda estar solo y adorar al Señor en lengua y que nadie le... Hágalo. Ejercítelo. Sí, Mabel. Que la plenitud diferente al sello. Exacto. Que las colocan, señores, como sentido de pertenencia en el momento en que le decimos. Este es mío, que dice que la jarra de nuestra herencia. En Efesios, ¿no? A Exactamente. eso se refiere y no al bautismo del Espíritu Santo, es decir, la llenura. Exactamente. Nosotros buscamos, el sello lo tenemos, y como la obra de la gracia, creemos que tenemos que buscar esa llenura, por eso dice bautismo, porque el bautismo es sumergir, y nosotros estamos, el creyente convertido y que es bautizado en el Espíritu, es sumergido en el Espíritu del Señor, y anda en esa novedad de vida, va a manifestar dones, va a manifestar carismas, que ya lo vamos a ver en la otra unidad, pero lo importante es que yo creo que se necesita en este tiempo de la iglesia, hermanos y hermanas, que sigamos insistiendo en el desarrollo de este bautismo en el Espíritu Santo. Yo entiendo cuál es nuestro temor muchas veces. Nuestro temor es el desenfreno, es el desbarrancar, porque tanto hemos sufrido con desórdenes. Bueno, usted ve en las redes, se critica cada rato, que van a la iglesia, están a los gritos, que no se entiende nada, que, bueno, de todas maneras la Biblia dice, hágase todo decentemente en orden. No quiere decir eso que no busquemos la guía, los dones, el mover del Espíritu Santo. Cuando veamos en el capítulo que viene el momento del culto donde estamos expectantes. A veces estamos en el culto y parece que, bueno, no, hermano, tenemos que estar expectantes, orando, clamando. Por más que uno esté con la tecnología, uno por adentro está clamando y buscando y que el Espíritu Santo se derrame y que los que están cantando, el que está predicando, los que están orando, en fin, eso es. Y no solo en la reunión, sino en nuestra vida particular, en esa búsqueda. Por eso, este bautismo del Espíritu Santo, esta unidad, está puesta acá porque era en un momento también que había que explicarle a las iglesias históricas que no entendían cómo era el mover. Ahora ya han pasado muchos años. Yo creo que ahora estamos del otro lado, viendo que muchas personas han dejado de hablar en lenguas por temor, han dejado de hablar en lenguas porque por ahí fueron censurados. Ahora, por eso digo, la Biblia dice claramente que el que habla en lenguas, háblelo para sí, porque es una edificación personal que el cristiano o la cristiana tiene para estar en la presencia del Señor. ¿No es cierto? Ahora, cuando yo hablo, dice Pablo, cuando hablo a ustedes, prefiero hablar 2 o 3 palabras con entendimiento para que ustedes me entiendan y sean edificados, porque el propósito de todo esto es la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, Ezequiel. Una hermana me dijo que habla lengua. Yo digo, puede entenderlo. Pero si es posible, ¿por qué pasa? Yo le dije, porque yo con el tiempo, yo igual, hemos de utilizar la lengua acá en la alabanza, y como empecé a entender por qué surge eso. Y un día me dijeron, intentá alabar al Señor
buscarla y todo y buscarle de Dios. Que ahí de la nada abre lengua, una hora. Ujú, claro. Claro, ¿qué pasa? Cuando uno abre lengua, es la intimidad con Dios. Por eso muchos dicen que no se tiene que lo que dice el hermano, con los que se habla lengua. No es que tiene que ir al hermano. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, si hay interpretación, sí. Por eso nosotros promovemos el ejercicio de los dones, pero con orden. Tenemos que tener Entonces nosotros queremos orar, pedir al Señor que nos dé. Si hay alguien, dice, que habla en lengua y pide interpretación y la recibe, la va a poner por obra. Pero no que sea... Sí, Mabel. Cuando el obispo vino en años 71 en reuniones especiales y predicó sobre el Espíritu Santo, y entre varios yo pasé, y por la imposición del obispo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en el año 71. Pero lo curioso es que yo, terriblemente tímida, que era realmente, yo creo que por la más salud que había tenido, ¿no? Era muy introvertida. En ese momento fue algo que me desbordó. Y lo increíble es que yo hablaba lengua y el obispo también. Era Como un diálogo. Sí, como Sí. un diálogo. Y después él interpretó lo que se había hecho. Era para la edificación de la iglesia, pero fue una experiencia que yo, como hubiera dicho, no lo hubieras contemplado. Bueno, es que es así, es así. Tenemos que buscar, anhelar todos, y que el Señor bendiga, porque es para edificación. Acuérdense, es para consuelo, es para edificación o es para exhortación. Puede ser las tres cosas. Pero yo siempre digo, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que estamos dirigiendo o lo que estamos coordinando para estar en un mismo espíritu, porque la palabra también dice, vosotros que sois espirituales, juzguen. Y entonces ahí a veces nosotros no nos tomamos el tiempo. Pasó algo en el culto y decimos, uy, qué bueno, pero y si eso amerita un análisis, una reflexión, sí, hermana. Muchas veces yo trato de no hacerlo, pero me nace solo el hablar. A veces estamos en el culto, por lo general, y yo me olvido que estoy entre tanta gente, estamos entre toda la iglesia, Sí. y hablo de lengua. O sea, que obviamente que es algo mío y de Dios, yo le hablo al Señor, Sí, o sea, a Dios, sí. no, y le canto también en lengua, y por ahí reacciono y digo, bueno, ¿cómo? O sea, No, está bien, pero está bien, porque la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Por eso nosotros, por un lado, promovemos en la búsqueda espiritual, pero por otro lado queremos el orden, porque la Biblia lo dice claramente, tiene que ser para edificación. Si todos nos ponemos a hablar en lenguas, por ahí, yo diría, en un momento determinado del culto, no nos va a hacer mal a nadie. Pero si hay gente nueva, va a decir, estos están todos locos. Entonces, lo que nosotros, y ya esto sale, digamos, por un lado, quizás por fuera de lo que es el seminario, es ponernos de acuerdo a nivel local de cómo uno va a administrar estos tiempos de búsqueda espiritual en la presencia del Señor. Porque si hay algo concreto en esto, es que el Señor no nos va a reprender porque hablamos más o menos en lengua. Nos va a reprender si nos estamos desviando del propósito verdadero que tiene la iglesia del Señor, ¿no? Pero por eso yo creo que hay que insistir en que cada uno busque el fuego, el incrementar, el crecer espiritualmente a modo personal. Cuando estamos en comunidad, aportemos todo lo que sume a la vida de la iglesia, a la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Yo creo lo que la palabra dice Pablo, yo creo que hablar 2 o 3 palabras para que ustedes sean edificados es mejor que les vengas a hablar 10.000 palabras en lengua. Me parece a mí
que sobre todo en un tiempo donde lamentablemente está tan mal visto las iglesias que hablan en lengua en forma desordenada. Porque inclusive hay toda una batalla en las redes en contra de las iglesias que hablan en lenguas. Entonces seamos sabios y no vayamos y pongamos la cabeza para no digan que están todos locos igual que los demás. Bueno, no, hagamos las cosas con sabiduría, con entendimiento y con la unción del Espíritu Santo. Hay momentos por ahí de intimidad. Claro, Por sí. ejemplo, nosotros reuniones de retiro de mujeres Exacto, hemos tenido manifestaciones de Dios donde ahí pudimos dar libertad porque no había gente que pudiera. Y es edificante. exacto. Es muy edificante porque el Señor nos ha ministrado de una manera muy especial. Por eso yo digo que no es que nos vamos a privar, tenemos que ser conscientes de que sea de bendición para la iglesia y también para la gente que viene por primera vez. Busquemos esos momentos de intimidad. Tal cual. Busquemos Tal esos cual. momentos que son oportunos y en los que realmente podamos con libertad. Sí, inclusive nosotros vemos en cada una de las pastorales, cuando cada una de las pastorales y también tienen sus distintos roles, ¿no? Pero ustedes vieron que, por ejemplo, los pastores de alabanza se reúnen, ensayan, oran antes del culto, están en comunión. Bueno, nosotros tenemos que apoyar esos momentos. Hubo momentos en los cuales hemos tenido y ensayando, se ha derramado. Claro, y ahí, bueno, ¿ves? Dar libertad, no hay que cortar eso. Ahora, después, yo lo digo como líder, como pastor, como responsable, que tenemos que cuidar el otro detalle, el que viene y que no entiende, que no conoce, para que no se escandalice. Porque por ahí, ahora, si Dios va a orar, vamos a ver, si Dios tiene que decirle algo en lengua a esa persona, quédese tranquilo, tranquila, que Dios lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer, por más que nosotros no lo vamos, pero es lindo que sepamos que buscamos esa libertad, que buscamos esa comunión y que queremos que todos seamos edificados por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Porque para pálidas y para noticias del infierno estamos llenos, que vengan las noticias del cielo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por llegar a este tiempo, a este momento, y verdaderamente queremos experimentar, sentir, apropiarnos, Señor, de esa llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de tus siervos, de tus siervas, Señor, en la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están sirviéndote, los que están aprendiendo tu palabra. Aún a través, Señor, de las redes que están conectados, llénanos en esta noche, Señor, de tu divina presencia, sana toda dolencia, quita de nosotros todo aquello que pueda estar impidiendo el fluir de tu Espíritu en nuestra vida. Toma nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor. Creemos verdaderamente en que si no dependemos de ti y si tú no nos das, de nada sirve, Señor. Por eso esa promesa de tu palabra, el derramamiento de tu Espíritu Santo, la llenura, Señor, en cada hijo, en cada hija, como hemos leído, los jóvenes, Señor, los ancianos, todos en tu pueblo tendrán visiones, soñarán sueños, hablarán palabras, Señor, inspiradas, guiadas por tu Espíritu Santo, Señor. Lo estamos necesitando y lo creemos y lo tomamos, Señor, y te pedimos tu bendición, que el refrescarnos, Señor, en esta enseñanza vivifique nuestras vidas y eche nuevos fundamentos, Señor, sobre todo para los jóvenes que nos siguen, para los jóvenes que se levantan en la iglesia, Señor, a servirte, a los nuevos maestros, a las nuevas maestras, a los líderes, todo, Señor, toda tu iglesia. Bendecida sea, Señor, por tu presencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.